El día de hoy tenemos una sesión muy importante matutina, una sesión en conjunto con la Fundación Mexicana para la Salud, en la que se va a hablar de un tema de gran relevancia e importancia, que es de la medicina de precisión, y en especial de la Plataforma Nacional para el Desarrollo de la misma. La Academia Nacional de Medicina siempre tiene estas reuniones estratégicas con aliados de la corporación, precisamente relacionadas a temas de interés de actualidad y vanguardia en la medicina. Lo de la medicina de precisión es un tema de gran interés y relevancia. Precisamente ahorita el doctor Moya, que está aquí con nosotros, bienvenido doctor Moya a la Academia, venimos de una reunión de alto nivel sobre enfermedades raras, en la que una profesora del Instituto Karolinska, la doctora Lindstrom, habló precisamente del diagnóstico genético molecular de estas enfermedades. Y además comentaba en su reunión que de acuerdo a sus datos tienen ya catalogadas 10,000 enfermedades raras de las 7,000 que se tenían. Esto es relevante porque esto habla de cómo la medicina de precisión, en base a estos modelos genético-moleculares, condiciona avances en la medicina y en el conocimiento de múltiples enfermedades. También ahí, había dos presentadores en esta reunión, dos ponentes, una diputada federal que comentaba que para su enfermedad tardaron varios años en diagnosticarla. Y también otro chico joven muy listo habló de lo mismo, que hasta que cayó en coma le hicieron el diagnóstico de la enfermedad varios años después. Entonces, la medicina de precisión, basada en estos modelos moleculares, es de gran relevancia y él es ejemplo claro de esto. Pero la medicina de precisión va más allá de estas enfermedades, sino que también está presente en la vida clínica cotidiana. Bien lo dice el aforismo médico, no hay enfermedades, hay enfermos. Y a pesar de que semiológicamente conceptualizamos diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, etcétera, cada enfermo y todos los que vemos pacientes, lo vemos en la práctica clínica cotidiana, se comportan diferente. Desde la presentación de la enfermedad, el desarrollo clínico y lo más interesante, la respuesta al tratamiento. Un ejemplo claro que siempre lo vemos en la práctica médica cotidiana, un analgésico. Hay pacientes que dicen, doctor, me hizo muy bien. Y otros con la misma entidad nosológica dicen, doctor, no me hizo gran cosa. Ahí uno ve la medicina personalizada y de precisión. Esto es de veras muy importante. Por eso la Academia Nacional de Medicina de México se congratula porque la Fundación Mexicana para la Salud y su director, el licenciado Héctor Valle, ya casi médico, bienvenido doctor Valle, tome en cuenta la Academia para el lanzamiento de todos estos nuevos desarrollos tecnológicos, igual que la inteligencia artificial, que se tomó fuertemente por la Fundación y que, tuvieron a bien también convocar e incluir a la Academia Nacional de Medicina en sus proyectos. Por eso estamos muy agradecidos por esta inclusión, es un honor para la Academia, pero además por la bonomía de todas y todos los que trabajan en esta gran institución. Y el simposio de hoy es también de alto nivel. En este simposio van a estar acompañándonos el doctor Moya, que es el representante de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, aquí en nuestro país. También está con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Santiago March, está con nosotros en representación del doctor Torreamione. No, es el doctor Castilla. También está con nosotros, ándale, el doctor, perdón, doctor Castilla, me confundí, el doctor Alberto Castilla de la Universidad de Anáhuac. Está con nosotros el maestro Gustavo Ross, bienvenido también Gustavo a la Academia, y el doctor Torreamione se va a conectar con nosotros. No, yo voy a hacer su presentación porque no puede acompañar. Muy bien, y el doctor Torreamione se disculpa y en representación del doctor va a estar presentando su ponencia el doctor Santiago March. Así que va a ser una reunión de alto nivel, una sesión vanguardista. Bienvenidos de nuevo a la corporación y vamos a iniciar ya con el evento, con este simposio, y le pido al licenciado Héctor Valle Mesto si pasa a hablarnos
de la introducción relacionada a la medicina de precisión. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, nos da mucho gusto que nos acompañan hoy aquí en la Academia Nacional de Medicina y también, como lo decía bien el doctor Carrillo Esper, en redes sociales o por vía remota. Doctor Carrillo Esper, muchísimas gracias siempre por recibir a la Fundación con mucho cuidado, con mucho cariño. Es un tema que valoramos muchísimo y, como bien dijo, hemos trabajado mucho en conjunto y puede tener certeza que lo seguiremos haciendo si usted nos los permite, en virtud de que tenemos una gran relación con la Academia hace muchos años y la verdad el trabajo con usted ha sido también espectacular. Doctor Moya, un gusto como siempre verlo. Para la Fundación es un privilegio el que nos acompañe hoy en esta reflexión, en este simposio hoy precisamente sobre medicina de precisión y, como siempre, un gusto sumar y colaborar con usted y con su gestión y con la Organización Panamericana para la Salud. Muchísimas gracias. Doctor Castilla, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Santiago March, al doctor March por la inauguración, por toda la coordinación, y también al maestro Gustavo Ross, que nos hablará de todo el tema de inteligencia artificial y lo que implica para medicina de precisión, junto con la Academia Nacional de Medicina y con la Facultad de Medicina del UNAM. Tenemos este diplomado de Inteligencia Artificial en Salud que coordina el maestro Ross y al que le agradezco particularmente el esfuerzo puesto en eso, ya teniendo 350, 400 graduados del diplomado, en donde siempre tanto el doctor Carrillo Esper como la directora de la Facultad de Medicina, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, y vicepresidenta de la Academia, nos acompaña siempre en la inauguración y también en otorgar los diplomas al final, en donde cada vez más hay gente de otros países y de otras geografías y vienen a la inauguración o a la recepción. Doctor Moya, lo vamos a invitar en la siguiente que nos acompañe, es un compromiso. Nosotros en la Fundación tenemos esta preocupación importante sobre las brechas de acceso a salud. Las brechas de acceso, lo que hemos estudiado a lo largo de años, digamos, en la Fundación, es estas brechas se va cuando una persona va a la búsqueda de acceso de salud. Y eso puede ser hoy en la mañana en algún lugar del mundo, pero específicamente hablando de nuestro país, en cualquier lugar del país. Y va a la búsqueda típicamente una persona primero de un personal de salud. Una doctora, un doctor que van a intentar ayudar a esa mujer con su hijo, con su hija, con su propia salud. Y entonces comienza ahí la navegación de las personas a lo largo del sistema de salud. En ocasiones, una persona que a lo mejor viajó 2 o 3 o 4 horas no encontró a nadie en esa clínica. Y no la encontró porque a lo mejor esa doctora que había en esa población se enfermó esa mañana y sencillamente no pudo estar ahí. Y entonces, cuando vemos la reflexión de eso, empezamos a ver las brechas de acceso. La primera brecha es encontrar al personal de salud. La segunda, esa doctora o ese doctor pueden hacer una prescripción, digamos, de algún estudio, y esta persona necesita ir a otra población a la búsqueda del estudio. Y en ocasiones no sirve el equipo, no está disponible, o cuando llega después de horas de viaje, en ese momento no hay cómo hacerle el estudio. Y se vuelve a generar una brecha de acceso. Y después, en ocasiones, esa persona necesita acceso a una cama en un hospital o a un medicamento, a un dispositivo, y no siempre está. Es de altísima complejidad encontrar que todo confluya. A veces sobresimplificamos, lo he hablado mucho con el secretario, con el doctor Kersenovich, y a veces tendemos a sobresimplificar. Y él diría, esto parece un cubo de Rumi, de estos Rumi Cubes que hay que ir descifrando poco a poco a ver cómo vamos encontrando que todo vuelva a coincidir. Pero ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta también que una brecha de una enfermedad puede ser completamente diferente en un lugar que en otro. Por ejemplo, si tenemos una persona cursando cáncer de próstata, ese cáncer de próstata es diferente la brecha de acceso si está en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana o Mérida, que son las ciudades que cuentan casi con todos los especialistas, las 5, a que si esté en la capital de otro estado, donde muy probablemente no va a haber un especialista o no va a haber necesariamente un especialista. Pero también, si la enfermedad fuera diferente y fuera cáncer de mama o de pulmón, vuelve a pasar lo mismo. Las brechas se vuelven a repetir porque no está el especialista o no está el equipo para hacer el diagnóstico, no están los medicamentos o los dispositivos. Entonces, la complejidad de resolver las brechas es mayor. Eso nos ha invitado en la Fundación a buscar caminos de qué hacemos desde la Fundación
para ayudar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos para cerrar las brechas. Y parte de eso tiene que ver precisamente con las nuevas tecnologías. ¿Cómo incorporamos tecnologías nuevas que nos permitan ayudar a la población a cerrar las brechas de acceso? Por eso, hace muchos años empezamos con el trabajo de la Ley de Salud Digital, que finalmente inicio de este año fue aprobada, cosa que nos llena de gusto, porque hay avances muy importantes al permitir que la Ley de Salud Digital ya exista. Pasamos años sin ella y eso implicaba retos importantes. Hoy existe y nos ayuda a ir avanzando en esa materia. Estamos trabajando en la Fundación también en el tema de inteligencia artificial y cómo regular el tema de inteligencia artificial en materia de salud. Y uno de los temas importantes, el que hoy nos llama, es la medicina precisamente de precisión. Junto con el doctor March hemos soñado y hemos discutido cómo hacer esto. Santiago trajo un grupo de expertos y hablamos realmente de una plataforma de medicina de precisión. ¿Por qué es importante? Es importante porque si tenemos pocos recursos, acceso complejo, como dije antes, queremos tener certeza que cuando tratamos a una mexicana o un mexicano, realmente tenga el tratamiento que le resuelve el problema. Y no como lo explicaba el doctor Carrillo al inicio, el presidente de la academia, nos decía, a lo mejor ese medicamento no le sirve a esa persona y a otra sí. Entonces la identificación detallada para estar cierto que va a servir la medicina para esa persona me parece de la mayor relevancia. Cuando Santiago y yo acordamos esto, no sabía que iba a estar yo en una situación parecida. Mi papá está con un tumor en cerebro y estamos justo en esa discusión, justo en la discusión con los médicos, donde ya se fue el estudio de biología molecular y ya tenemos la respuesta y ahora empezará a ver cómo se va a trabajar en ese caso, o el paciente, que es mi papá, en esta discusión entre lo que va a ser quimio y radio. Me siento en paz cuando pienso en que hay la posibilidad de hacer eso, porque sé que el tratamiento va a ser lo mejor que haya disponible. Es decir, lo mejor que para que esa persona, en este caso mi papá, traiga un tratamiento que sí le va a funcionar y que no empecemos a probar medicamentos o terapias o radios y quimios que no sabemos qué va a pasar. Entonces no solo soy un convencido de la medicina de precisión, sino tristemente sirve el ejemplo que hoy les doy, que es el caso que cuando lo diseñamos no sabíamos que íbamos a estar en esa situación, donde hoy lo vivo de manera personal en el caso de mi papá, pero por otro lado tengo la paz de decir, estamos haciendo lo mejor que se pueda. Entonces los invito a todas y a todos a sumar en esa lucha por la medicina de precisión. Creo que la merecen las mexicanas y los mexicanos. Tenemos que trabajar todos en construir las formas, construir el ecosistema donde realmente podamos apoyar a que sea lo mejor. Eso nos va a ayudar a que haya mejor acceso y nos va a ayudar a que usemos los recursos de manera óptima y no en caso, por ejemplo, de cáncer, que en ocasiones los medicamentos tienen un costo alto, pues además de todo tiremos el recurso pudiendo dedicar ese medicamento a un paciente que sí le serviría y se lo damos uno al que no va a tener necesariamente efecto. Con esto concluyo otra vez agradeciendo al doctor Carrillo Esper. Realmente para la Fundación Mexicana para la Salud es un lujo, un placer el sumar con el presidente de la academia y con la academia, que son realmente aliados y igual que nosotros comprometidos en la manera de cerrar las brechas. Gracias, doctor Carrillo, gracias, Santiago, por la coordinación. Doctor Moya, siempre un gusto compartir y verlo. Doctor Castilla, lo mismo. Muchas gracias, Gustavo, por tu compromiso con las nuevas tecnologías y con ayudarnos a cerrar las brechas. Que tengan muy buen día y le regreso la palabra, doctor Carrillo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Valle Mesto, por estas palabras introductorias muy pertinentes, muy puntuales en relación a la introducción al simposio. Y ya sin más dejo la palabra al doctor Santiago March para que lleve la conducción de este simposio. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Vamos entonces a continuar con el programa. Escucharemos a continuación la primera presentación que estará a cargo del doctor José Gerardo Moya Medina, que es el responsable de la Organización Panamericana de la Salud en México. El título de su ponencia, Medicina de Precisión y Salud Digital. Adelante y muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas.
Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina de México por esta invitación y particularmente a FunSalud. Me honra mucho de compartir esta mesa con ustedes con un tema tan importante. Muchísimas gracias, doctor Héctor, por la invitación y también por saludarlos a ustedes para hablar de un tema que, digamos, es un tema relativamente nuevo para todos nosotros, ¿verdad? Yo le decía hace un momento a Santiago que uno se siente de repente más confiado cuando hablamos de algún tema de enfermedades no transmisibles, de enfermedades infecciosas, pero cuando entramos a este terreno hay cosas relativamente nuevas que nos invitan a estudiar más, a reflexionar más. Y hoy ha sido un día particularmente interesante, como señalaba también el doctor Carrillo Esper, porque veníamos de la Embajada de Suecia en esta sesión de enfermedades raras y tiene que ver mucho también con la medicina de precisión y tiene que ver además con los avances extraordinarios que está haciendo la ciencia y la tecnología a nivel global, ¿no? Yo creo que es un tema central, importante y que desde la OPS también se toma. Yo para esta presentación quiero confesarles que pedí al equipo de la sede que trabaja estos temas, a Sebastián García, que ustedes lo conocen, y a Marcelo de Agostino, que me pasen alguna información y me pasaron algunos documentos, me ayudaron con la presentación porque quería que pudiera transmitir realmente la posición desde la OPS-OMS sobre estos temas. Así que agradezco a Marcelo por haberme dado algunas diapositivas que me ayudaron mucho a armar esta presentación, que sin duda será todavía incompleta, pero hacemos el esfuerzo de poder presentar a ustedes y al auditorio virtual también sobre que estamos avanzando desde la organización en un tema realmente importante. Y ahí felicito a FunSalud. Yo creo que lo que va a hacer aquí en México sobre medicina de precisión va a servir muchísimo de modelo, de ejemplo para la región también de las Américas. Así que de esta parte saludo y felicito mucho los esfuerzos de FunSalud para ir estructurando una propuesta de medicina de precisión en México. Esta primera diapositiva es del 2021, pero fue una necesidad de empezar a hablar más de la transformación digital. Y hoy en día en todos nuestros países, entre las prioridades de todos los países en el Ministerio de Salud es hablar de transformación digital. La estrategia de cooperación de país que vamos a presentar nosotros calculo en un mes o dos, está claramente definido una prioridad, el de apoyar, avanzar en la transformación digital en la región, porque eso está ligado pues con medicina de precisión y con otros temas, salud digital, etcétera. Aquí es otro ejemplo de cómo cada vez estamos trabajando más estos temas en la organización. Hay todo un departamento que trabaja estos temas y que está desde luego desarrollando estas propuestas con la ayuda, la participación de los expertos regionales, como aquí en FunSalud, como aquí en México. Este es el informe del director del año pasado, donde ya habla la importancia de la Ruta Panamericana para la Salud Digital, seguros e interoperables. Interoperable es una palabra también que repetimos con frecuencia y es un desafío extraordinario cuando empezamos a definir qué es esto de la interoperabilidad entre nuestros sistemas de salud o entre la información digital o las historias clínicas digitales, ¿no? Que es una necesidad y creo que vamos avanzando también, pero ese avance no es homogéneo en los países de nuestra región y creo que ahí tenemos todavía mucho por hacer. En esta diapositiva les presento el sitio web de la OPS, donde están los elementos que están trabajando en los temas de transformación digital, la caja de herramientas digitales, una serie de documentos y acceso a un conjunto de información que siempre está en construcción porque cada cierto tiempo hay cambios, las novedades de la tecnología, la innovación pues nos obligan a repensar, a reflexionar sobre los cambios que tenemos que hacer y cómo desde esos cambios favorecer las políticas saludables en la región, que es el esfuerzo que hace la Organización Panamericana de la Salud. Aquí algunas definiciones o conceptos sobre salud digital. Desde la OMS pues señala el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la salud en todos los campos relacionados con ella, vigilancia epidemiológica, educación, investigación, etcétera. Para la OPS es
es similar, no hay una diferencia sustancial y pues es un habilitador estratégico, hablando de salud digital, de la cobertura universal de salud, y ahí habla de la cobertura universal y luego se asocia a APS, a la atención primaria de salud, es decir, información estratégica y herramientas digitales para toma de decisiones en salud pública y en la atención individual. Entonces ya vamos cayendo al tema de la medicina de precisión, pero sin perder de vista la importancia que tiene a la salud pública, ¿no? Como todos estos elementos de la salud digital pues nos ayudan también a favorecer la salud pública y la salud individual. Hago un paréntesis porque hace unos días en un evento que también me invitaron, y es muy interesante porque uno va a estos eventos, era con la Secretaría de Educación, y ahí discutían el tema de esta hiperconectividad que tienen los adolescentes, los niños con aparatos digitales, con pantallas, ¿no? Y cómo esto influía e impactaba en su bienestar, en su conocimiento, en su concentración, en las capacidades cognitivas cuando llegaban, ya es una generación de nativos digitales que están llegando a la universidad, y discutían sobre estos temas, y entonces me puse también a revisar un poco y me encontré un concepto que para mí era novedoso, creo que tiene pocos años o meses este tema de los determinantes digitales de la salud. Hemos escuchado determinantes sociales, económicos de la salud, eso claramente lo conocemos. También hemos escuchado sobre los determinantes comerciales de la salud, que también es un tema que hoy... Pero determinantes digitales no había escuchado este concepto, y es interesante porque tiene que ver también con esas capacidades que empiezan a tener los países en historias clínicas digitales, en telesalud, y en fin, todo este desarrollo que hay con la Internet. Pero también significaba esta acceso a las pantallas y el impacto que está teniendo en la salud mental, salud física, salud emocional de jóvenes y adolescentes que están permanentemente 4 o 5 horas al día sumergidos en pantallas, ¿no? Y las redes sociales y todo esto que afecta de una manera particularmente seria la salud mental, depresiones, ansiedad, cambios de conducta y lamentablemente suicidios que estamos viendo también en la región. Medicina de precisión, desde la Organización Mundial de la Salud, pues un enfoque que adapta decisiones de prevención, diagnóstico y tratamiento. Es interesante, ¿no? No solo la medicina de precisión para tratar a la persona, al paciente, sino que para favorecer medidas de prevención, de diagnóstico y seguramente de seguimiento, de rehabilitación también, la medicina de precisión, utilizando información clínica genética. De esto seguramente nos hablarán los expertos el día de hoy. Entonces la OMS también reconoce que la medicina personalizada depende de sistemas digitales interoperables. Entonces, para avanzar, digamos, a nivel nacional, tenemos que avanzar primero en la digitalización o la transformación digital que tanto hablamos, y que yo creo que hay avances importantes, pero es un desafío extraordinario y es un desafío también presupuestal el poder tener, por ejemplo, historias clínicas digitales interoperables en todos nuestros sistemas de salud, ¿no? Y sobre todo con la complejidad de la fragmentación o la segmentación. La importancia de la inteligencia artificial, marcos éticos y regulatorios, de eso felizmente nos van a hablar el día de hoy también. Y la inteligencia artificial pues es un tema relativamente novedoso que está impactando mucho en todas las actividades, y desde ahí la OPS, digamos, como señala la medicina de precisión, integrada a la APS, como les había comentado hace un momento, y la APS, la atención primaria de salud, es una estrategia que se habla relativamente fácil, pero implementar una adecuada estrategia de atención primaria de salud pues requiere sistemas sólidos del primer nivel de atención, sobre todo, que se interconecten, que interactúen, que tengan redes, y para eso ahora felizmente existen estas posibilidades de la tecnología, ¿no? Uso de datos clínicos y sociales, es decir, no solamente la información de la persona, sino la información de su medio ambiente, de su entorno, y la inteligencia artificial pues ayudará a identificar patrones de riesgo, predecir respuesta a tratamientos también y apoyar decisiones clínicas, en fin, estas cosas que con la inteligencia artificial se abren unas puertas impresionantes hacia mejorar la atención, la cobertura, esto que también nos comentaba el licenciado Héctor Valle en su introducción, ¿no? La medicina de precisión y salud digital, dos caminos que hoy convergen. Me gustó este título, esto es aporte de Marcelo de Agostino, y el mensaje central aquí en este caso es que la medicina de precisión ya no depende únicamente de avances biomédicos, sino que requiere ecosistemas digitales.
capaces de integrar datos, conocimiento y que ayuden a la toma de decisiones, ¿no? La medicina de precisión no comienza en el laboratorio, comienza cuando los sistemas de salud logran convertir datos en decisiones oportunas para cada persona y cada población. Sin salud digital no hay medicina de precisión escalable. Volvemos a la importancia de la salud digital, de la transformación digital, ¿no? Historias clínicas electrónicas, interoperables, terminologías estandarizadas, ya que hay un concepto de la interoperabilidad semántica que seguramente tiene que ver con qué estamos señalando, y para eso la CIE 11 o cualquier clasificación, la clasificación internacional tendrá un rol fundamental, ¿no? La identidad digital, intercambio seguro de datos, la gobernanza de los datos también como un tema central. De medicina de precisión a salud pública de precisión, probablemente también sean algunos avances que podamos tener con el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Siempre el valor de la poblacional de la precisión y tal vez de lo predictivo que nos interesa mucho desde la salud pública, ¿no? Predecir eventos que puedan estar ocurriendo. Yo creo que hay elementos ya suficientes como para poder avanzar en ese deseo que siempre tenemos los epidemiólogos, soy epidemiólogo, de poder tener elementos que nos permitan predecir situaciones de riesgo y adelantarnos mucho antes a la ocurrencia de los brotes, ¿no? Ejemplos de las decisiones en salud pública, pues una mejor vigilancia del cáncer, la farmacovigilancia avanzada, predicción de brotes que les acabo de comentar y la segmentación inteligente de los riesgos, también teniendo poblaciones que pueden estar caracterizadas por algún valor particular, pues tenemos que la posibilidad de poder tener una mejor definición de los riesgos poblacionales a los que se enfrentan personas. Y aquí hay un ejemplo que también me gustó, también debo este ejemplo a Marcelo, que me acompañó, me pasó estas láminas. Ejemplo de convergencia, y aquí el ejemplo de la oncología digital y los aportes de la medicina de precisión, de la inteligencia artificial o de la salud digital. En este caso, la medicina de precisión con biomarcadores, perfiles moleculares, terapias dirigidas. La inteligencia artificial aporta entonces en análisis de imágenes histopatológicas, la predicción de la respuesta terapéutica, la identificación de patrones invisibles. La salud digital aporta en integración de imágenes de historia clínica interoperable, el seguimiento remoto, que también es una opción ahora, ¿no? Y esto que está en el cuadrado, pues hoy un tumor ya no se interpreta solo por anatomía, sino que se interpreta también con los datos integrados. Y creo que eso ayuda muchísimo a ver la ruta de la respuesta al tratamiento, el seguimiento de las personas. Medicina de precisión y salud pública, ejemplos con las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes e hipertensión, que pueden ser estratificadas según riesgo de complicaciones, adherencia al tratamiento, condiciones sociales, y cada grupo puede recibir una educación, frecuencia y controles y apoyos distintos, ¿no? El uso de registros electrónicos de salud interoperables con la atención primaria de salud, volvemos al tema central de la atención primaria de salud para ajustar planes de cuidado, para diferenciar el seguimiento de embarazos de alto riesgo y bajo riesgo, por ejemplo, en personas con enfermedades no transmisibles y personalizar la prevención de enfermedades no transmisibles. Bueno, son elementos con los que podemos pensar, podemos avanzar, y creo que estamos frente a tal vez un nuevo paradigma de la atención de salud con el uso de estas nuevas tecnologías que va a cambiar la manera de pensar, actuar e intervenir en medicina, en salud. Creo que los próximos años, ya hemos podido ver estos últimos años, cambios importantes que tenemos en términos de acceso a tratamientos de enfermedades crónicas, oncológicas, etcétera, ¿no? Algunas nuevas preguntas también que tienen que ver con los sesgos que pueden ocurrir, sesgos algorítmicos, la representatividad de datos, la privacidad, el consentimiento, pero esto va a ser también discutido desde el punto de vista ético de lo que puede ser el uso de estos elementos de la tecnología, ¿no? Tiene un componente ético, tiene un componente de equidad que también es importante señalar. Y este cuadro resumen también me gustó mucho. Pues antes decisiones basadas en promedios, ahora decisiones basadas en perfiles individuales incontextuales. Información clínica fragmentada a una integración de datos clínicos moleculares y digitales. Son paradigmas nuevos. Esto es, en verdad, para los que nos formamos en el siglo pasado, esto es como ciencia ficción de alguna manera, pero creo que es real.
Eso es posible y creo que eso nos va a hacer que avancemos en unas nuevas posibilidades de atención, de prevención, diagnóstico con implicaciones individuales y con implicaciones poblacionales. Desde luego, la gran discusión es la equidad, el acceso equitativo, que no sea diferenciado por grupos de población, y creo que ese es el gran debate que tenemos todos, ¿no? Y como reflexiones finales, la medicina de precisión ya no puede entenderse separada de la salud digital. La capacidad de integrar datos será tan importante como la capacidad de generar conocimiento biomédico. La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades, pero también existen nuevas responsabilidades. La precisión clínica pierde valor si no logra ser equitativa, estos temas que les comentábamos, y el tema final del desafío grande institucional en lo ético y en lo humano. Con eso yo termino y agradezco mucho la invitación a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moya, por esta excelente presentación y el panorama que nos dio general de lo que viene de la medicina de precisión. Muchas gracias, doctor Moya. Y bueno, a continuación voy a pedirle al doctor Santiago March que nos presente su ponencia titulada Plataforma Nacional para el Desarrollo de la Medicina de Precisión en México. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en la academia y siempre manejando estos temas. Por cierto, este año en Fonsalud vamos a organizar con la academia 6 sesiones donde se revisarán todos estos temas de vanguardia que me parece que utilizando la tribuna de la Academia Nacional de Medicina nos da más fuerza, juntos llegamos más lejos. Y además en su carácter de órgano consultivo del gobierno federal, bueno, pues es realmente una tribuna que agradecemos mucho que la academia nos comparta. Les voy a presentar una síntesis de nuestro proyecto Plataforma Nacional para el Desarrollo de la Medicina de Precisión en México. En primer lugar, el marco conceptual deriva de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, Una Sola Salud, que como ustedes saben se promulgó en una resolución en el año 2021 y que poco a poco ha ido permeando a todos los países afiliados a la OMS, y precisamente su concepto más importante es que indica que la salud humana no puede verse de manera aislada, sino que tiene que tener una visión sistémica conjuntamente con la salud animal y con la salud ambiental. Y aquí es donde se va interrelacionando más todo lo que ya nos comentó el doctor Moya, de salud digital, de inteligencia artificial. En segundo lugar, quiero definir operacionalmente la medicina de precisión para nuestro proyecto. La medicina de precisión tiene 4 elementos importantes. El primero, que ya se comentó, que se utiliza el pilar de las ciencias de la vida para el cuidado de la salud. Como ustedes saben, las ciencias de la vida son la genómica, que estudia el ADN, la transcriptómica, que estudia el ARN, la proteómica, que estudia las 110,000 proteínas que integran el proteoma humano, la metabolómica, que estudia cómo se transforman los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, el agua y los ácidos nucleicos, desarrollando analitos. También tenemos a la microbiómica, que estudia toda la microbiota que conforma los epitelios y superficies corporales en los diferentes nichos. Y por último, la epigenómica. El segundo elemento, que ya lo comentó el doctor Moya, es la convergencia de las ciencias de la vida con las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud, entre las cuales están la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, los drones de uso médico, la robótica, la impresión 3D y la telemedicina. En tercer lugar está el tema de los determinantes sociales, que precisamente están en esta propuesta de Una Sola Salud, en la que se incluyen los determinantes sociales, culturales, económicos y, como ya nos comentó el doctor Moya, ahora determinantes digitales de la salud. Y en el cuarto
elemento está el tema del alcance. La medicina de precisión genera intervenciones a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad. Como ya nos comentó el doctor Moya, desde la predisposición, predicción, pasando por el tamizaje, diagnóstico temprano, pronóstico, tratamiento y complicaciones. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Pues el primer objetivo es el determinar la ruta crítica. Este mapa de ruta que México debe de seguir para poder incorporar a la medicina de precisión a sus sistemas de salud. Y esto no es lo que pensemos nosotros, es que muchos expertos en economía de la salud, en organismos multilaterales y en foros internacionales han señalado que con el advenimiento de las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud, los países que no incorporen a la medicina de precisión tendrán un rezago que será prácticamente muy complicado de alcanzar. Y es por ello que México y los países de América Latina debemos de subirnos a la medicina de precisión e irla incorporando, por supuesto, progresivamente a los sistemas de salud. Y la meta que han señalado los expertos es el 2030. El segundo punto, que también no por ello menos importante dentro de los objetivos, es establecer las condiciones de la implementación. Aquí requiere un esfuerzo en temas de marco regulatorio, en temas de modelos operativos que respalden su adopción en el Sistema Nacional de Salud. Y el tercero es convertir a la medicina de precisión en una opción real. Es decir, parte del análisis que nosotros estamos haciendo es ver la factibilidad desde el punto de vista económico, de acceso, el tener acceso a la infraestructura y a todos los elementos para que esto se haga realidad. Aquí están los objetivos específicos, un poco profundizando lo que comenté en la lámina anterior. Por supuesto, el mapa de ruta nacional, que es un mapa de ruta, es una estrategia que nosotros estamos trabajando con todos los expertos. El tema de regulación y acceso, que ya se comentó. El tema de infraestructura, que me parece muy importante. En primer lugar, identificar el equipamiento y mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas. Y un elemento muy importante, la articulación de los grupos. Porque nosotros en México observamos que hay hospitales privados que tienen una prueba, después un hospital público que tiene un estudio de imagen, después una universidad o un centro de investigación que tiene un algoritmo, pero están aislados, separados. Una de las funciones importantes es articular y saber qué es lo que ya tenemos. El cuarto punto, muy importante también, programas de entrenamiento. Aquí quiero comentarles que ya estamos trabajando con la Facultad de Medicina de la UNAM en los primeros 2 cursos de alta especialidad. El primero es Medicina de Precisión y Cardiología y el segundo, Medicina de Precisión y Oncología, que me parece que son muy importantes y claro, es el principio, ya después avanzaremos con otras áreas como son la neurología, la pediatría y la infectología, pero me parece que esto va a ser muy importante y de cara al Programa Universitario de Especialidades Médicas, el PUEM, que se está revisando actualmente y que dentro de un poco más de un año se dará a conocer el nuevo programa. Con esto nos vamos a asegurar que los residentes en México que están cursando alguna especialidad médica reciban este tipo de formación. Después tenemos el elemento de las intervenciones diferenciadas. Aquí vale la pena resaltar que la medicina de precisión no es ni para todas las patologías y mucho menos para todas las etapas de la historia natural de la enfermedad, sino que genera intervenciones muy específicas. Por ejemplo, en cáncer de colon podrá ser el tamizaje inicial con una prueba molecular, o en el cáncer en las leucemias será otra intervención, pero son intervenciones muy acotadas y muy específicas que se basan en un análisis y por ello es su factibilidad también. Y por último, el tema de impulsar la investigación, promover, por supuesto, la investigación basada en evidencia. Nuestra metodología, empezamos en el 2024, tiene sobre todo 3 fases. La primera es el diagnóstico. La segunda, la planificación,
y la más complicada, la tercera, es la implantación o implementación. En cuanto a la metodología, nosotros hemos utilizado varias técnicas, pero aquí establezco 4 en esta lámina. La primera es la investigación documental, una investigación muy amplia, desarrollada a través de los últimos 3 años. Entrevistas con expertos nacionales e internacionales, mesas de discusión con especialistas, por ejemplo, en el área de cardiología, que les voy a presentar más adelante. Ya hemos tenido varias mesas con líderes de opinión en el área de cardiología, pero por supuesto incluyendo genetistas, biólogos moleculares y radiólogos e intervencionistas, en fin, para tener toda esa visión completa y holística que necesitamos. Después, en cuanto a censo de capacidades, estamos llevando a cabo un censo de infraestructura. La Fundación ya llevó a cabo un censo en materia de equipos de imagen a nivel nacional hace un par de años. Y nosotros estamos complementando con un censo de infraestructura en nuevas tecnologías, sobre todo en temas de secuenciación, equipos de biología molecular, espectrómetros y algunos otros equipos, también incluyendo, que no lo mencioné, la patología digital. Y por último, lo que buscamos al final es diseñar lo que hemos llamado el Centro Nacional de Medicina de Precisión en México. Es el diseño de esta ente, de esta estructura, que ya después iremos explorando cuál es el mejor lugar, si será la Secretaría de Salud o si es un centro público-privado. En fin, esto todavía nos falta y estamos en ese proceso. Las alianzas estratégicas, quiero comentarles que se han sumado a este proyecto desde la Secretaría de Salud a través de varias de las dependencias, el Consejo de Salubridad General, por supuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS, los 12 institutos nacionales de salud en diferente magnitud, con diferentes acciones. Agradecemos mucho a la Organización Panamericana de la Salud, que desde el año pasado, desde el mes de agosto, que empezamos con las primeras reuniones, y aquí le agradecemos el liderazgo al doctor Moya, porque si no hubiera sido por usted, doctor, hubiera sido muy complicado trasladar esta experiencia de México y poder trabajar juntos. También a la Clínica Mayo, América Sur, y en la parte inferior de la lámina está, por supuesto, uno de nuestros más importantes aliados, la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad de Anáhuac, Médica Sur, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, varias asociaciones de pacientes, entre las que están ALIVER, FEMEXER, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Cancer Warriors, en fin, nos hemos ido extendiendo poco a poco, también el TEC Salud, muy importante, y el C3 de la UNAM. Ahora bien, ¿cuáles son los entregables? Aquí es una pequeña descripción de los entregables por cada una de las fases. En la fase 1, que es la que recientemente concluimos, tenemos el censo de infraestructura, que estamos terminándolo prácticamente, el análisis de brechas, que ya está llevado a cabo, el diagnóstico regulatorio, ya tenemos una iniciativa que se trabajó con el INMEGEN en materia de descripción de muestras, de terapias avanzadas, terapia génica, biología de la reproducción, pruebas de ADN y ARN y biomarcadores. También hemos llevado a cabo consultas con expertos y actualmente estamos llevando a cabo las mesas con especialistas. Ya llevamos una en el tema de la cardiología y posteriormente vamos a tener a la segunda mitad de este año oncología, neurología y pediatría. La fase 2, el modelo operativo. Para ello, que no lo comenté, estamos haciendo visitas de campo a los centros de medicina de precisión más importantes del mundo. Ya tuvimos el de la Clínica Mayo y ahora vamos a visitar próximamente el Reino Unido y el Centro de Medicina de Precisión de Japón, para entender cuál es el modelo operativo, cómo han llevado la medicina de precisión a los pacientes, cómo se trabajan los protocolos, los programas de educación, para poder llevarnos lo mejor en el modelo mexicano.
También, por supuesto, los programas de capacitación, la actualización de guías y de los programas nacionales de salud, es algo que tiene que ir permeando poco a poco. Actualmente, pues nada más hay un par de guías de práctica clínica que tienen algunos de los elementos diagnóstico molecular para medicina de precisión, pero que tenemos que hacer todavía esfuerzo para que llegue a estas guías. Un tema también fundamental, análisis de economía de la salud. Esto ha demostrado ser exitoso en muchos países para llegar a la implementación. Estudios costo-beneficio, costo-efectividad o costo-utilidad en patologías o en intervenciones muy específicas ha sido de gran utilidad para poder trasladar esto a los legisladores y a las autoridades y hacer que se haga realidad. La fase 3, esa todavía no la empezamos, la empezaremos a principios del 2027. Están los proyectos piloto, el plan de escalamiento, el sistema de monitoreo, que aquí la inteligencia artificial es muy importante, y una red nacional de medicina de precisión. Este es el censo de los equipos, por si alguien quiere participar. Ha sido ya distribuido este código QR con los principales laboratorios de investigación, laboratorios clínicos en las cadenas de hospitales, y estamos ahora en la fase de que la COFEPRIS nos apoye para que los laboratorios estatales de salud pública también puedan participar de este esfuerzo. Este es el grupo de FunSalud, a quienes les agradecemos siempre su participación y su entusiasmo, juventud y experiencia, que nos parece la mejor fórmula. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago March. Y a continuación vuelvo a presentar al doctor Santiago March, que va a presentar la ponencia Aplicaciones de la medicina de precisión en cardiología, una oportunidad para México. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Aquí ofrecer una disculpa, no nos puede acompañar el doctor Torre y me encomendaron a mí hacer la presentación, y les voy a platicar precisamente esta experiencia de estos grupos de discusión con expertos y cuál es la metodología que estamos usando. Vamos a revisar estos 4 puntos en la agenda: alcances de la medicina de precisión, cardiología y medicina de precisión, criterios de selección, también es algo que nos preguntan, oigan, ¿qué pruebas son qué criterios son los que usa este grupo colegiado? Y avances en la selección de aplicaciones. Aquí quiero darles el paisaje, el panorama de la medicina de precisión, y solo quiero hacer alusión al tema de patología digital y al tema de terapias celulares, que ya amplían el panorama. Ya no solo es genómica y estilo de vida, sino esto es mucho más complicado, mucho más amplio, y por supuesto que requiere toda la atención. Y entre las terapias celulares, pues la terapia génica, las CAR T-cells, que todavía en México están pendientes, el trasplante de células, la medicina regenerativa, esto también tiene que ver con la medicina de precisión. Y por supuesto en el tema de patología digital, la disección con láser, la secuenciación de una sola célula, que todavía está a nivel experimental, pero están saliendo ya las primeras pilotos de pruebas clínicas, y la secuenciación del RNA de una sola célula. ¿Por qué es importante la medicina de precisión en cardiología? También hay gente que nos ha cuestionado, bueno, ¿por qué empezaron con cardiología? Hay varias razones. La primera es que es una de las disciplinas que más ha avanzado después de la oncología en materia de medicina de precisión. Por ejemplo, tenemos diagnóstico temprano e individualizado del componente genético de una gran cantidad de enfermedades cardiovasculares, que va desde cardiomiopatías cardiopatías congénitas, muerte súbita, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio. Es gran el desarrollo que está teniendo la cardiología y que está impactando en las incidencias, en las prevalencias, en las causas de morbilidad y en el pronóstico, sobre todo de los pacientes. Segundo elemento, prevención por predisposición genética.
Esto se hacen pruebas antes de que tengan síntomas, se hacen diferentes paneles de genes que van desde 68 hasta 128, en donde se identifican mutaciones patogénicas asociadas al fenotipo cardiovascular y por lo tanto estos pacientes antes de que presenten un evento, como nos comentaba el doctor Moya, pues se pueden hacer intervenciones, seguimientos y monitoreos oportunos. Tercer elemento, tratamientos personalizados, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, la farmacogenómica en cardiovascular. Cuarto elemento, esto todavía está discutido y todavía estamos un poco lejos en México, estratificación de riesgo basada en biomarcadores moleculares. Como ustedes saben, pues las bases de datos de biomarcadores o bases de datos genómicos, las poblaciones de América Latina están representadas en una minoría y por lo tanto los factores de riesgo poligénico que se calculan con algoritmos de inteligencia artificial, todavía necesitamos asegurarnos de que estén representadas estas poblaciones, algo que también pasa con las mujeres en muchas bases de datos y que actualmente pues, es motivo de mucha discusión. Después tenemos seguimiento clínico minucioso a través de nuevos biomarcadores, les voy a enseñar algunos, y la integración de data science para decisiones clínicas más informadas. ¿Qué patologías seleccionamos nosotros? Ya dijimos que es en base al avance, en base a la prevalencia en México, ¿verdad? Y también por algunos casos de uso que queremos ejemplificar en este ejercicio. Tenemos esa lista que ustedes pueden ver: infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, arritmias y canalopatías, como ya mencionamos, miocardiopatías, dislipidemias. Aquí muy importante todo lo que está haciendo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Aguilar, que tiene una base de datos de dislipidemias y que están montando clínicas de dislipidemia con una clínica modelo en el Instituto de Nutrición y con un modelo para todo el país. También tenemos las rasopatías, la amiloidosis, que si bien es una enfermedad rara, lo estamos introduciendo como un estudio de caso también porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, bueno, pues tienen toda una serie de proyectos y de nuevas terapéuticas para la amiloidosis cardíaca en México. Y bueno, nada más comentar que el tema de enfermedad vascular cerebral o enfermedad cerebrovascular está en el capítulo de neurología. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una prueba de medicina de presión? Esto no solamente aplica para la cardiología, sino aplica para todas las disciplinas. Comenzaré primero con el nivel de evidencia, los niveles 1, 2 y 3, que todo el mundo conocemos. Segundo, análisis económico local, que ya lo comentamos en la presentación anterior. Por supuesto, el marco regulatorio. Después ya tenemos características específicas de la prueba, como son la cobertura. Dijimos que hay pruebas que sí tienen cobertura con población mexicana y otras en las que tenemos que hacer los estudios de validación. También el tema de la certificación, laboratorios en México certificados para este tipo de pruebas, que ya tenemos y que necesitamos más. El tiempo de entrega, muchas veces estas pruebas tienen tiempos de entrega de 3 semanas o de un mes, en donde pues, las características del paciente y el tipo de padecimiento pues, no pueden soportar tanto tiempo y por lo tanto pues, son menos elegibles. Después tenemos el tema del perfilamiento, que ya lo comenté. Un punto muy importante, resultados accionables, es decir, resultados que modifiquen la conducta del médico o de la atención médica, que modifiquen el pronóstico, el tratamiento o que hagan un diagnóstico temprano o que eviten o prevengan complicaciones. Si no tiene ese impacto en la atención del paciente, no las tomamos en cuenta. Después tenemos el tema de las bases de datos, la bioinformática. Y bueno, estos son los criterios que nosotros tomamos en cuenta para incluir o contemplar una prueba en el ejercicio que estamos llevando a cabo. Aquí están, por ejemplo, de las pruebas genéticas, ya las comenté, son toda una serie de patologías. Está la muerte súbita, que a mí me parece muy importante, sobre todo estos casos de atletas y de muerte súbita, son unas pruebas muy sencillas para identificar predisposición a muerte súbita y poder tomar las acciones para evitarla.
Tenemos toda una serie de enfermedades raras. Hipertensión pulmonar, una enfermedad que cada vez se diagnostica con mayor frecuencia y con unos tratamientos costosos también creo que vale la pena resaltar. Y el tema de insuficiencia cardíaca y diabetes, que son estudios que todavía están en fase preclínica. Aquí les voy a dar una pequeña muestra de algunos biomarcadores. Ahí aparecen 5 en la tabla. Me quiero concentrar en 2, en el factor de diferenciación de crecimiento 15, GDF15, que es un factor pronóstico para insuficiencia cardíaca y prácticamente ha demostrado ser muy útil en infarto agudo al miocardio. Este está por llegar ya a México y si alguien está preocupado por el alto costo, la respuesta es de mediano costo. Obviamente, pues siempre hay que buscar el costo más bajo, pero no es costoso estrictamente hablando. Y otro que sí se usa, sobre todo en la medicina privada en México, es la endotelina 1, que es un biomarcador importante en insuficiencia cardíaca asociado a mayor riesgo de mortalidad y tasas de hospitalización. Esto ya lo están usando en algunos hospitales privados en México y esperemos que pronto esté en el Sistema Nacional de Salud. Los otros 3 que ustedes pueden ver en la tabla, pues todavía están en vías de llegar a México y algunos están con un nivel de evidencia grado 2. En tema de farmacogenómica, perfil genético asociado a la respuesta a medicamentos, aquí hay un panel de medicamentos cardiovasculares donde están antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, anticoagulantes de primera generación, warfarina y este anticoagulante de tercera generación, dabigatran, que es muy costoso y es un medicamento de patente, ya tiene prueba genética. Esto permite que el médico, antes de prescribirlo, revise el perfil genético asociado al metabolismo del medicamento y a su efecto terapéutico y pueda tomar una decisión más adecuada. Y están los betabloqueadores y estos también antiarrítmicos de clase 1. El costo de genotipificación de la columna de genes asociados al metabolismo de estos fármacos no es alto. Eso también es importante. Ya hay varios laboratorios en México que ya lo ofrecen. El reto para nosotros está en no ofrecer estos paneles de más de 300 medicamentos, sino únicamente circunscribirlo a los paneles cardiovasculares, paneles reumatológicos, paneles oncológicos, y entonces esto va a abatir dramáticamente los costos. Aquí les estoy mostrando en la parte superior de la lámina la primera prueba aprobada por la FDA. Es una firma metabolómica que incluye 32 analitos que revisan los niveles de enzimas asociados a varias vías metabólicas, como está la glucólisis, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación y algunos otros, y que ya se están usando también para poder monitorear mejor a los pacientes, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos metabólicos como diabetes. Y en la parte inferior está una prueba también de metabolómica que se le llama silueta lipídica, y esta prueba ya está disponible también en México, en los hospitales privados, y lo que hace es un diferenciador en base al tamaño de las partículas y a su peso de todas las lipoproteínas, y en su indicación específica es para pacientes que tienen dislipidemia y que son refractarios a los tratamientos. En ellos se hace este análisis y se pueden entonces tomar otras decisiones terapéuticas. Con esto termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Santiago March. Ya una vez terminadas sus ponencias, lo felicito, excelentes. Le pido de favor que continúe con la conducción de este maravilloso e importante y vanguardista simposio. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. A continuación, escucharemos la ponencia del maestro Gustavo Roscuas, quien es director de Inteligencia Artificial en la Fundación Mexicana para la Salud. Su presentación se titula Inteligencia Artificial y Medicina de Precisión en México. Adelante, Gustavo, y muchas gracias por participar. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un honor estar aquí nuevamente en la academia.
tengo que recordar inevitablemente la primera vez que me invitaron hace un par de años y hablaba yo del futuro y cómo la inteligencia artificial nos va a alcanzar y pues ahorita ya luce aburrido hablar de eso porque todas las ponencias siempre tienen la palabra inteligencia artificial múltiples veces, entonces creo que ya nos alcanzó ese futuro rápidamente. Así que hoy me toca hablar un poquito de cómo la inteligencia artificial importa y por qué es tan relevante para el tema de la medicina de precisión, aunque me confieso un completo ignorante, por supuesto, comparado con las grandes personalidades que están hoy aquí. Pero lo que sí entiendo es que hay un nuevo paradigma, ¿no? Que estamos pasando de un antes en donde los protocolos eran estandarizados, en donde estamos hablando de promedios, en donde estamos hablando de el común denominador y básicamente se trataba de estandarizar, ¿no? En pocas palabras. Y ahora estamos pasando a intervenciones personalizadas en donde cada paciente es único, en donde necesitamos precisión, necesitamos saber qué pasa específicamente y es donde entran fuertemente obviamente todas las ómicas que ya el doctor March comentó. Y eso significa que estamos pasando de un modelo de conocimiento abierto en donde en congresos, en publicaciones, los médicos podían actualizarse y podían compartir el conocimiento a modelos computacionales que ahora resultan cada vez más cerrados y cada vez más propietarios. Y ese creo que es el tema que nos debería de preocupar, porque al final de cuentas, sin la inteligencia artificial, la medicina de precisión, como todos sabemos, no tiene sentido y no es viable. Entonces, veamos un poquito qué ha pasado en ese sentido. Y pensemos que la inteligencia artificial está evolucionando obviamente exponencialmente, lo cual significa que en un año en donde las cosas evolucionan a cierto ritmo, pues de pronto la inteligencia artificial evolucionó a ritmos muchísimo más grandes y nos trajo muchas sorpresas que a lo mejor ni siquiera contábamos con ellas. Pensemos, por ejemplo, en el 2022, el año en donde apareció ChatGPT, en donde teníamos redes neuronales complejas, bastante potentes, capaces de hacer identificaciones, por ejemplo, en imagen o en muchas otras áreas. Y ahora tenemos modelos fundacionales, modelos que sirven básicamente para construir otros modelos encima de ellos, que son multimodales, que son generativos. Y vamos a hablar un poquito de uno muy específico, que es este GigaPath, que en 2024, apenas hace poco más de un año, pues ya era capaz de, digamos, de determinar tipos de cáncer o mutaciones, por lo menos bastante, con una precisión bastante alta, tomando millones de pequeños mosaicos que se toman de las laminillas. Gracias a que existe hoy la telepatología o que podemos digitalizar estas laminillas, se puede alimentar a grandes modelos de inteligencia artificial y pues básicamente este en su momento era el segundo mejor modelo, pero veamos qué pasó un año después cuando le agregaron básicamente la multimodalidad. En pocas palabras, ya no solo reconocer visualmente estas células en la laminilla, sino agregar esos reportes y todas las notas que alrededor de esos reportes pudieran tener algún tipo de relevancia. Cuando se agregó esta información adicional que ahora es capaz de interpretar un modelo semántico como GPT o Gemini o todos los que conocemos, pues aumentó aún más la curva ROC, aumentó aún más la precisión y incluso en multiclase podemos hablar de que incluso al zero shot, a la primera predicción, logró precisiones muchísimo más altas, lo cual nos habla de cómo cada vez más vamos construyendo sobre lo que ya teníamos y logramos traspasar las fronteras cada año nuevamente. Y una de las quizás más importantes que seguramente muchos de los que hoy nos escuchan conocieron o escucharon porque fue premio Nobel, Demis Hassabis, el cofundador de DeepMind, empresa de Google. Ellos crearon este modelo AlphaFold que fue capaz de predecir pues ya más de 200 millones de proteínas en base a los aminoácidos que las conforman y en pocas palabras predicción del modelo 3D obviamente de la proteína y por ende pues algunas de sus funciones y de sus efectos. Y con el modelo AlphaFold 3 en 2024 pues se logró ya muchísimo más allá modelar completamente todas las interacciones biológicas, con lo cual prácticamente estamos pasando ya no nada más de predecir cuál es la proteína, digamos, que corresponde a la forma de la proteína, sino literalmente ya toda la biología alrededor de ella. Y con eso estamos pasando ya a una era de la biología, ya no experimental, sino literalmente computacional. Ese mismo modelo, en esa misma empresa,
lograron crear también Alpha Missense, que básicamente es capaz de encontrar y predecir todas esas pequeñas mutaciones en donde solo uno de los aminoácidos hace la gran diferencia, generando muchas de las enfermedades genéticas que se conocen. Y se conoce cada vez más, por lo cual obviamente una de las citas importantes aquí es: pasamos de no saber interpretar mutaciones a entender casi todo el genoma. Y esto está sucediendo a una velocidad realmente muy, muy rápida. Una de las cosas quizás importantes es que AlphaFold 3 ya no es código abierto, es decir, hoy es un modelo que está controlado en un servidor de DeepSense, lo cual nos habla un poco de lo que quiero plantear a continuación. Pero antes voy a mostrar un par de ejemplos más. Hoy tenemos Face2Gene, que es capaz de diagnosticar enfermedades raras simplemente con la identificación facial, con imágenes faciales, con una sensibilidad de caer en el top 10 de los diagnósticos, como pueden ver, del 91%, realmente impresionante. La radiogenómica, que ahora con una resonancia magnética podemos tener también áreas bajo la curva de 0.8, 0.9, lo cual significa grandes precisiones para poder encontrar, por ejemplo, tipos de neoplasias en próstata y algunos otros órganos. Realmente estamos hablando ya de ensayos clínicos in silico, en donde ya no tenemos que hacer biopsias físicas. Y aquí podemos ver cómo ahora estamos incluso diseñando la medicina. Hay una cantidad muy importante, que está llegando ya a cientos, los fármacos que están entrando en fases 2, porque ya se están, claro, la parte difícil es probarlos, ¿no? Es lo que toma mucho tiempo, pero estamos hablando de fármacos que se desarrollan hoy en día. Antes se tardaban 4 o 6 años, hoy en día están tardando 18 meses en generarse fármacos completamente personalizados, y esos 18 meses pues obviamente es una gran velocidad comparativa, pero después nos falta obviamente las fases siguientes para hacer todas las pruebas clínicas, y también ahí se está haciendo un avance muy importante, porque a través de gemelos digitales estamos siendo capaces de predecir qué también se va a comportar un fármaco en esas pruebas clínicas, y por ende reducir esos errores que antes de la inteligencia artificial andaban en los 60, 70%, pues a niveles de 10, 20%, con lo cual las pruebas clínicas son mucho más exitosas y mucho más dirigidas. Ya no son esos promedios, sino que se entiende mucho mejor cuáles son los grupos en los que va a funcionar bien un fármaco. Y no es de sorprenderse que Isomorphic Labs, que tiene estas colaboraciones con Eli Lilly y Novartis, que tienen, digamos, incluso sus métodos para poder predecir si un fármaco va a tener interacciones de cierto tipo, pues obviamente han ido mejorando. Pues no es de sorprenderse que es la misma persona, Demis Hassabis, que está detrás de eso, con lo cual estamos viendo literalmente un cambio hacia la medicina computacional. In Silico Medicine, obviamente desarrollando fármacos como varios otros, Oakin desarrollando científicos IA en conjunto con los diferentes hospitales que trabajan con esta empresa, con lo cual la IA federada básicamente está generando oncología clínica totalmente centrada en la inteligencia artificial. Entonces el cuello de botella ya no es el laboratorio, el cuello de botella hoy en día es el modelo. ¿Quién tiene el modelo más potente? Y entonces lo que está sucediendo es que hay un cambio silencioso, pero muy crítico para nuestra sociedad y para el mundo de la medicina, especialmente en países como México, porque el modelo anterior, basado en el conocimiento, obviamente, como ya mencionaba yo, publicaciones en revistas, era globalmente replicable, se trataba de promedios, de estándares, copiábamos lo que se hacía en otras regiones. Ahora está migrando hacia modelos médicos propietarios que son en algunos casos opacos, a veces solo auditables por los dueños y con accesos restringidos, a veces costosos y controlados por corporaciones. Ese cambio en el modelo que nos debe de ocupar está haciendo que obviamente la medicina de precisión dependa fuertemente de infraestructura privada y no controlada por gobiernos, lo cual debe de ser una discusión que tenemos que tener urgentemente en este país. El riesgo para México, obviamente, es una gran dependencia tecnológica. Estamos hablando de que vamos a tener que usar estos modelos entrenados con datos extranjeros que no necesariamente tienen los datos que necesitamos localmente, que vamos a estar pagando por nuestra propia biología, vamos a comprar licencias para acceder a datos que nosotros mismos vamos a estar proveyendo a estos modelos, y
vamos a ir perdiendo cada vez más nuestra capacidad científica porque realmente el conocimiento médico está cambiando de carril. Entonces, es un tema de soberanía de salud. Creo que tenemos que preocuparnos porque esas decisiones que hoy tenemos que tomar pues definan esa autonomía en el futuro de nuestro sector salud, y por eso la invitación es a que vayamos creando inteligencia artificial local. La medicina de precisión podríamos tener dos caminos. Hoy estamos ante esa disyuntiva. Podríamos tomar el camino pasivo y adoptar los modelos de otros países y simplemente adaptarnos a la velocidad que ellos definan, a la forma que definan y a los datos que hayan utilizado para entrenarlos, o tomar el camino soberano y empezar a desarrollar lo que nosotros tenemos que hacer, construir nuestras propias capacidades y tener un liderazgo regional que realmente sirva a los mexicanos. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos y mantener y muy pronto responder es consumir o construir inteligencia médica, porque creo que ese rol que México debe de elegir pues es ahora, es una ventana de oportunidad muy corta que tenemos de empezar a desarrollar. Vamos muy atrás, incluso comparativamente en la región, tanto en el uso y la aplicación de herramientas de inteligencia artificial y mucho más allá todavía el desarrollo de aplicaciones y de infraestructura de inteligencia artificial local. Entonces, la ventana de oportunidad se da básicamente en tres ámbitos, me parece. El primero son los activos de datos, y de ahí la importancia de lo que anunció el doctor March sobre el centro multiómico, de medicina de precisión, en donde vamos a tener que tener todos estos datos proteómicos, genómicos y de microbiómica, que es otra de las grandes áreas importantes en la medicina de precisión, para que tengamos toda esta data local y que podamos realmente modelar a nuestra población, entender con nuestros hábitos, con los factores externos y endógenos también, cuáles son esas diferencias que tenemos contra otras partes del mundo y cuáles son nuestros propios grupos, y con esa data modelar para después empezar a desarrollar esta soberanía genética también, porque tenemos datos genéticos, tenemos algunos proyectos interesantes, como saben, pero necesitamos juntarlos, necesitamos correlacionarlos con otras fuentes de información y empezar a construir esa gran base de datos genética que nos pueda realmente ayudar a entrenar modelos locales. Y por otro lado, tenemos que desarrollar talento multidisciplinario. Como pudieron ver, pues este premio Nobel no es un médico, Demis Hassabis, y hay varios otros que están siguiendo el mismo camino. Tenemos que empezar a formar equipos de médicos, ingenieros, científicos de datos que puedan trabajar en la bioinformática para lograr la medicina de precisión, y eso lo podemos lograr sin ningún problema si empezamos a trabajar realmente, a estar abiertos, a cambiar la forma de pensar y a desarrollar también nuestros modelos de inteligencia artificial propia. Y entonces con eso quiero como redondear un poco. La medicina está pasando de un modelo basado en conocimiento abierto a uno basado en modelos computacionales propietarios, y quien controle esos modelos definirá el futuro de la salud. La pregunta es, ¿qué tanto queremos nosotros participar en ese control de la salud? Y por supuesto que ya empezamos, y quiero aprovechar para agradecer también al doctor Carrillo Esper y a la Academia Nacional de Medicina, que han sido también fundadores de este diplomado que hemos creado para formar profesionales de la salud en inteligencia artificial. Hoy tenemos, como decía Héctor Valle hace un momentito, más de 300 egresados, han participado más de 40 docentes, asesores, invitados especiales, han participado profesionales de 12 países, se han visto más de 190 herramientas, han salido más de 100 ideas de proyectos, de las cuales 40 fueron presentados formalmente ya con todo un plan de cómo se pueden implementar, y 10 de ellos ya están en implementación, lo cual nos enorgullece muchísimo porque se está convirtiendo en un movimiento para generar inteligencia artificial en México. Tenemos el cierre de la próxima generación el 4 de mayo para quien esté interesado. Y finalmente, otro de los grandes proyectos que estamos impulsando y que están por anunciarse de manera ya un poquito más oficial, un poco más de detalles, es la siguiente versión de Hominis, el Observatorio Mexicano para la Inteligencia y la Investigación en Salud. Hoy ya tiene LLMs mexicanos, es decir, estamos utilizando inteligencia artificial ya no dependiente de estas grandes empresas, sino que ya desarrolladas, implementadas, entrenadas con datos mexicanos,
en México, en nuestro país. Y estamos desarrollando estas herramientas para que los investigadores, que hoy solo un 4 o 5% de ellos están pagando herramientas de inteligencia artificial, la mayoría están obviamente con versiones gratuitas muy limitadas, y que además el crecimiento en México es mucho más lento de la adopción de la inteligencia artificial para fines de investigación, de hacer notas médicas, etcétera. Entonces queremos acelerarlo a través de esta generación de herramientas múltiples basados en estos LLMs mexicanos que estamos desarrollando en Ominis, y ahí obviamente la invitación para todo el mundo a participar para que esto realmente se vuelva parte de la infraestructura de interés nacional de salud. Y con eso termino y espero que podamos responder esas preguntas próximamente. Muchas gracias al maestro Gustavo Ros. Sin duda, una gran reflexión que nos obliga a continuar discutiendo estos temas, y sobre todo porque es la ventana de oportunidad. Si ahorita no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso me queda claro. A continuación, ya para cerrar esta sesión, invito al doctor José Alberto Castilla Barajas, quien es el director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, que nos haga el favor de hacer su presentación titulada Desafíos bioéticos de la medicina de precisión, y también pues agradecer el interés de la Universidad Anáhuac por sumarse a este esfuerzo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer, un honor muy grande agradecer en primer lugar a la Academia Nacional de Medicina por su invitación, al querido doctor Raúl Carrillo Esper, por supuesto al doctor Marx, el licenciado Mesto, por Héctor Valle, por la colaboración. Y a mí, después de escuchar lo que hemos visto hoy, es apasionante hablar de medicina de precisión, y también es apasionante que desde el primer momento en que se gesta la idea se ponga a la persona en el centro. Y esto es lo que desde la reflexión bioética de la intención, pues busco poner en la reflexión. Entonces, hablar de bioética, sus desafíos y la medicina de precisión, es hablar de humanización, hay que hablar de perspectivas de futuro, que yo creo que ya son más de presente que de futuro, pero también hay unos desafíos que tenemos que ir atendiendo cada uno, y como decían anterior a mí, es el momento de atenderlos y por eso estamos aquí. Bien, yo voy a tocar 5 puntos muy breves. ¿Cuál es el papel de la bioética en esta medicina que estamos hablando de precisión? ¿Cuáles serían los principales retos, desafíos? Pero también yo detecto ciertas oportunidades. Creo que la bioética brinda a la medicina de precisión la posibilidad de construir esto que llamamos esperanza, y luego también cerrar con un convencimiento personal y consejos y conclusiones. Estamos hablando de una ciencia dialógica como es la bioética, y que está buscando aportar a la medicina de precisión, pero no únicamente como una ciencia teórica de lógica deductiva, sino que realmente ponga en la discusión, en el debate y en el diálogo lo que implica la medicina dialéctica, y que podamos llegar teniendo siempre como eje sustancial a la persona, a nuestros pacientes, ¿no? Estas dos ciencias convergen. Y cuando ponemos la pregunta de qué realmente está en juego cuando hablamos de cada gen, de cada patología, en cardiología, en pediatría, en oncología, pues suele plantearse normalmente una pregunta que nos resulta un poco polarizante, porque siempre preguntamos si es riesgo o si es beneficio. Sin embargo, la aportación de la bioética es que verlo como riesgo, como beneficio, podría ser hasta cierto punto polarizante, porque la verdadera cuestión no es qué tan poderosa, qué tan avanzada es la tecnología, sino qué lugar va a ocupar el paciente en este desarrollo que estamos buscando desarrollar, ¿no? Y aquí es donde entra el papel de la compasión, el papel de la bioética. Voy a nombrar a continuación los principales desafíos de hablar de la bioética y medicina de precisión. Algunos se han mencionado aquí, y el primero sería la privacidad y la seguridad de los datos, hablando de cómo se obtienen estos datos, dónde se almacenan o la pertenencia que tendrían estos datos de cada uno de los detalles genéticos, por ejemplo, de los pacientes. Hay algunos estudios que hablan de blockchain y tener en un blockchain tu información genética para hacer difusión de estos contenidos. De eso estamos hablando, de poder tener en un dispositivo una más tarjeta en nuestro contenido genético. Entonces, estas preguntas empiezan a ser importantes. Después de esta privacidad, podríamos pensar en la equidad de las personas. Mis antecesores lo han dicho, no es lo mismo atender una patología que tiene la misma nosología en un territorio que en otro.
Y esta medicina de precisión podría brindar esa oportunidad de alcanzar equidad en las personas que son atendidas de la misma patología en diferente territorio de nuestro país. El tercero es el consentimiento informado, no solamente en el aspecto práctico, de que el paciente esté informado de lo que estamos haciendo, sino en el aspecto logístico del manejo de la información y la pregunta importante de quién es esta información, que ya se hablaba aquí de un término muy importante al respecto. Bien, el quinto riesgo o desafío sería el poder correr cierta discriminación de las personas en base a los datos. Hablo de algunos antecedentes, por ejemplo, de seguro de gastos médicos mayores, de algunos hábitos o alguna predisposición que podría condicionar el acceso o no de ciertos pacientes a la medicina. Y esto, en forma se haga más equitativa, tendrá un impacto más positivo. El sexto desafío que está documentado es la responsabilidad en la toma de decisiones médicas. Hoy en día hay hospitales que utilizan, sobre todo cientos de referencia, como se habló antes de mí, de la Mayo Clinic, decisiones médicas de tratamiento en comités involucrando diferentes disciplinas antes de tomar una decisión en temas de medicina de precisión y el riesgo de reidentificación de los datos, porque hoy podemos reidentificar un paciente en base a los datos y esto no solamente sirve consiguiendo anonimizar para proteger, pero una vez que anonimizo al paciente, tengo que lograr alcanzar deducciones adecuadas. Todo esto en base a una herramienta que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Bien, ahora cuando hablamos de los últimos desafíos hacia los que se ha apuntado últimamente el concepto de medicina de precisión, hablamos de un concepto que es lo que yo busco dejar como aportación de esta última reflexión y es la algorética, la ética de los algoritmos, lo que está detrás de la decisión. Porque como decían aquí, me parece relevante pensar en la última plataforma del maestro Ross de Ominia, que efectivamente hay intereses detrás de las compañías y tener nuestra tecnología ayudaría a poder cuidar al paciente y a ponerlo en el centro. Porque además tenemos paciente que vamos a gestionar datos de toda su vida. Incluso hablamos de etapas embrionarias hasta incluso etapas de edad avanzada o después de la muerte. Y finalmente, lo que ya está en boca de todos, la comercialización de datos de salud, ya sea en un biobanco porque puede responder a ciertos intereses. Estas son las preguntas importantes. Sin duda estamos bioéticamente ante un llamado muy vigente, pero quisiera yo dejar oportunidades que también el momento nos da y que estamos llamados a aprovechar. La primera es que mejora la participación de los pacientes. Un paciente de medicina de precisión será un paciente informado, un paciente que en contacto con su médico vive una medicina más horizontal y una percepción más directa, más fidedigna. Pero también esto nos permitiría, como ya lo ha dicho el doctor March, a tener un avance en una equidad sanitaria en todos los niveles, medicina pública o privada, estés en donde estés. Pero esta innovación debe ser responsable y probablemente por eso hoy estamos aquí, porque estamos dispuestos a confiar unos en otros, a tener confianza y construir juntos una dinámica que aborde todo el país de manera consciente y plena. Esto nos permite educar a nuestra población en medicina de precisión y dar esta sensibilidad bioética de poner al paciente en el centro, siempre teniendo apertura al debate y al diálogo, porque quien no habla, incluso con quien no piense como usted, pues entonces no tiene apertura al diálogo, cosa que es muy importante en nuestros tiempos. Y aquí tendríamos entonces una oportunidad, como ya se ha mencionado en diferentes artículos, de integrar múltiples fuentes de información que son un momento sin precedentes. Es una pendiente resbaladiza que podría potenciar nuestra medicina preventiva, nuestra medicina predictiva y además es costo efectivo. Nos conviene a todos, nos va a ir mejor. Entonces, apoyar este diagnóstico no sustituye el juicio médico, vamos a buscar personalizar la atención, pero sin reducir el paciente a datos, y la tecnología será éticamente, bioéticamente legítima, no cuando amplía la capacidad del cuidado, sino cuando redefine quién merece ser cuidado. Este es el concepto que yo pongo sobre la mesa hoy, el concepto de la algorética, porque el riesgo que corremos es que nos acostumbremos a pensar en términos de rendimiento, a poder normalizar la exclusión técnica o a medir el valor de nuestros pacientes por ciertos parámetros que podemos cuantificar. Pero la implementación de esta medicina de precisión deberá entonces acompañarse siempre, permanentemente, de una reflexión ética de cómo van las cosas. Y que no se compare la palabra imaginar con la palabra prompt, porque existen hoy decisiones que por su naturaleza
no pueden ser automatizadas. Piensen en la proporcionalidad de un tratamiento o en la valoración del sufrimiento o en la responsabilidad ante el error médico. Entonces, esta eficiencia nunca puede convertirse en un criterio supremo. Y finalmente, esta IA generativa, que está movida por los prompts, cada vez tendremos más datos. Aquí se han presentado ejemplos contundentemente brillantes de que cada vez ensanchamos más las cadenas de información a mayor uso, mayor por ende alimentación, pero no podemos determinar esto en el cálculo de realidades. Por eso la propuesta de la algorética como un puente necesario para quitar, reducir, minimizar ese riesgo antropológico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entonces reflejar valores, incluir prioridades en la toma de decisiones y no caer en reducciones antropológicas de nuestros pacientes. Siempre con transparencia y siempre con una explicabilidad que son exigencias de nuestro actuar médico, además uniendo las tecnologías y nunca someternos a la evolución tecnológica. Finalmente, sin duda la medicina de precisión es una maravilla, la bioética acompaña y suma la reflexión. Esto seguirá avanzando, tendremos pronto, y la pregunta no es si podemos detenerla, sino sabremos acompañarla bioéticamente, desde mapear el genoma, el uso de personas en su libertad, qué se haga de ellas, seremos pioneros y las advertencias que estos pioneros que han tenido en otros países hoy pueden dar sobre la IA, sobre la medicina de precisión. Pero se puede ir de las manos por el avance y es mayor siempre lo que estamos previendo. Por eso, hoy el reto está en la técnica, que debe ser siempre al servicio de la persona humana y no convertirla en criterio último, porque entonces en ese momento dejaría de servir y comenzaría a dominar. Esta bioética termina con estas 3 reflexiones finales, porque cada vez vamos a disponer de más medios para construir un mundo más humano. Y gracias a lo que avanza la tecnología, a lo que avanza la ciencia, esa realidad nos abre caminos que no son cualquier camino, sino caminos de esperanza, de un mejor país, de unos pacientes más sanos, de una mejor atención profesional de la salud. Si podemos caminar por ahí, hagámoslo, porque no podemos convertir nuestra razón a una razón instrumental, porque convertiríamos el avance de la ciencia únicamente al bien de algunos o al bien de algunos grupos y por ende al servicio de ciertos intereses. Hoy podremos reconfigurar con medicina de precisión, evaluar las competencias y si podemos, vamos pues. Vamos pues porque hay algo en la vida que no se puede pagar con títulos y es servir verdaderamente a otros. Así que muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Alberto Castilla por su brillante exposición. A continuación, quisiera preguntarles en la audiencia si tienen algún comentario que deseen hacer o algún cuestionamiento a los ponentes. Si me permite, doctor, claro. Tengo un comentario muy puntual. Bueno, el día de hoy es un día bien especial para la academia por varios motivos. Uno, por la reunión que se tuvo en la mañana que da continuidad y certeza a la propuesta de la academia sobre enfermedades poco frecuentes o raras, que no son ni tan poco frecuentes ni tan raras como siempre he dicho, sino que no hacían visualizadas de la manera que se tenían que visualizar. Y bueno, hoy fue una reunión importante en la Embajada de Suecia, en la cual el embajador amablemente se unió al proyecto. Y por ende y por detrás, pues Suecia, el reino de Suecia, ¿no? Entonces, paso importante para la academia. Segundo, por esta reunión. Esta reunión es vanguardista. En muchos lugares se ha hablado de medicina de precisión y en muchas universidades, foros, etcétera, ¿no? Pero ahora se habló con fuerza aquí en la academia. Previamente se habló de telemedicina hace tiempo, el proyecto de inteligencia artificial, y por eso yo reitero el agradecimiento a Fonsalud, que siempre propuso la Fundación Mexicana para la Salud, Héctor, Gustavo y Santiago, que les digo los 3 mosqueteros. Bueno, ya está dando resultados importantísimos. Cuando lo hicimos aquí, como bien dijiste, ¿te acuerdas cuando Germán era presidente y también acogió con mucho entusiasmo la idea? Bueno, se dio inicio a lo referente a inteligencia artificial en medicina. Y ahora es un tópico que es ajonjolí de todos los moles, como bien dijiste, está en todos lados. Es más, la UNAM ya sacó el comunicado y el desplegado de que incorpora la inteligencia artificial ya oficialmente como parte del proyecto universitario.
propuesta, ya no propuesta, una ejecutoria firmada por el rector Lomelí, o sea que eso es bien importante. Y emanó aquí de Funsalud y cuando se habló aquí en la academia. Por eso es bien importante. Y tercero, es importante el día porque hoy en la tarde se habla de algo muy referente al aspecto bioético, que ven parte de todo esto, que es el nuevo trato educativo a los médicos en formación, en el que va a estar el secretario de Salud hoy por la tarde. Están invitados quienes nos pueden acompañar y bueno, también va a estar el director, el presidente de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina de nuestro país y la doctora Sepúlveda. Entonces va a ser una reunión bien importante. Por eso este día es fundamental para la academia. Pero mi comentario, esto fue como el preámbulo muy breve. La medicina, el fondo se va a seguir haciendo igual. El centro, el paciente, su familia, su entorno, su comunidad y los principios humanos, éticos y bioéticos que van alrededor. Pero la forma va a ser diferente y hoy se habló de esta forma diferente. Esto de lo que se habló hoy, hace 20 años era impensable, es más, no existía. Y cuando nos formamos, por ejemplo, el doctor Moya y un servidor, o Santiago, era impensable hablar de esto porque no existía. Estábamos en el tiempo de las máquinas de escribir, de buscar artículos en el Index Medicus, y bueno, si los chicos jóvenes ven esto, nos tratarían, bueno, ya como piezas de museo, ¿no? Pero bueno, el nuevo modelo de la medicina es lo que se habló el día de hoy. Claro, sin olvidar la forma puntual de cómo hacer medicina, esto es diferente. Esta medicina de precisión, la inteligencia artificial, este nuevo concepto, ¿no?, de algorética. Bueno, que este concepto hace no 20 años, hace un año no existía ni nadie lo había ocurrido, así que felicidades, doctor Castilla, por esto. Estamos viviendo una nueva etapa de cómo hacer la medicina. Y si no nos subimos al tren ahorita nos va a dejar, y vamos a ser ya no productores, sino consumidores de lo que nos quieran dejar, y bueno, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Tropicalizar, como decimos coloquialmente, lo que otros hacen, ¿no? Y muchas veces de una mala manera y sin los recursos necesarios para hacerlo. Así que la invitación que hace Funsalud, en este caso Gustavo, Santiago y Héctor, es bien importante para la corporación. Tenemos que subirnos al tren, tenemos que hacer nuestras propias propuestas, ¿no?, nuestras propias, acorde a nuestras propias necesidades, bajo el marco ético, bioético, acorde a nuestra idiosincrasia, que somos diferentes aún en eso, aunque los principios son los mismos, la forma es diferente a como lo vemos nosotros, a como lo pueden ver, no sé, en un país de otro continente. Es lo mismo, pero diferente. Así que, por eso este día es muy importante para la Academia Nacional de Medicina. Bueno. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque luego hablamos de eso, pero bueno, la expropiación del petróleo que trajo consigo, ¿no? Pero bueno, fue un día bien importante para la Academia, así que reitero mi agradecimiento a Funsalud, a todos los ponentes, al doctor Moy, a la OPS, esta visión tan dinámica y esa tabla final que nos presentó, doctor, que resume puntualmente la nueva manera de que tenemos que hacer medicina. O sea, es que así es. Y el que no lo siga, bueno, se va a quedar muy atrás. Así que muchísimas gracias. Ese es mi comentario y agradecimiento. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, pues sí. ¿Yo? Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y a todos los que nos acompañaron en las redes sociales, que sigan unidos a esta iniciativa y gracias nuevamente a la Academia Nacional de Medicina. Y solo unidos vamos a llegar más lejos. Si cada quien trabaja por su lado, va a ser imposible. Es algo que debemos de entender. Gracias.